Dentro de un nuevo capítulo, lo que viene a ser la defensa del acuífero Cacupé realizado por los vecinos de Atila, esta vez con adherencia ya de ciudadanos de Cacupé y Tomatí, se realizó una manifestación que implicó el cierre de la ruta que viene del desvío Samber con Ipacaray, referente a la extracción de agua que está haciendo la empresa Highland Park desde la ciudad de Atera. Ellos construyeron una vía para transportar el agua de la ciudad de una compañía de Atera a la ciudad de Ipacaray, creo que es porque ya está ya en la frontera de San Bernardino. Entonces los vecinos dicen de que esta extracción pone en peligro el agua potable que tienen en la zona por el volumen que va a extraer esta empresa. Va a usar principalmente agua potable para tener un lago artificial, que sería para principalmente fines estéticos y recreación. Y el tema es lo siguiente: en los manejos de nuestros recursos naturales existe algo que se llama MADES, el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Lastimosamente en este país ninguna institución es fiable ni es creíble. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que si tuviésemos instituciones fiables, serias y correctas, un estudio bien realizado y bien hecho y que te diga si se puede extraer y utilizar, no habría ningún inconveniente. Pero ¿qué ocurre? Que en este país sabemos cómo se manejan las cosas. Entonces existe la total libertad y el total derecho de dudar de que esos estudios, esos análisis no perjudiquen. Y entonces corresponde protegerlo. De hecho que la extracción de aguas de las profundidades no es ya un hecho natural. No es un hecho natural. Es una suerte de agresión a nuestro medio ambiente. Cualquier pozo artesiano cavar. Y eso tiene que tener su efecto en su momento en la naturaleza. Entonces de ahí viene un poco, ¿verdad?, la inquietud y la queja ciudadana. Porque si vamos a hablar así en términos más profundos, sabemos que una de las mayores riquezas que tiene Paraguay es el agua dulce, Sí. el acuífero guaraní. O sea, un problema real de agua en el fondo no vas a tener. Pero ¿qué ocurre? Las profundidades a las que uno tiene que acceder y poder llegar a eso también es diferente. Entonces, vuelvo a repetir, acá entiendo y estoy totalmente de acuerdo con los pobladores en el sentido de que no existe una seguridad. Y tal así que no existe, que existen sendos fallos contradictorios, ya sea en el plano administrativo, en el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Porque amparos que se dan, cautelares que se dan, medidas administrativas que revoca, que autoriza, así están. En un primer momento recibió la autorización del municipio de Atila. Ese es el primer punto del error. Sí, en un primer momento. Y después, cuando hubo esta manifestación, ellos revocaron esa resolución. O sea, la municipalidad de Atila dejó sin efecto la autorización que le había dado. Pero ya habrían terminado ellos con el pozo y con la cañería. Imagínate que vos que tienen 10 kilómetros de cañería. Hay como millones y millones de dólares en inversión. Sí, y el lago de Ipacaraí lo tienen a 1 kilómetro. A 1 kilómetro está el lago de Ipacaraí y ellos traen por una cañería de 10 kilómetros que atraviesa prácticamente 2 ciudades. Sí, porque la idea es bañarse en agua mineral, güey. En agua. Y para, sí, para los riquillos ese es el tema, agua mineral, güey. es un contrasentido porque diferente iba a ser si iban a explotar eso el agua, si iban a vender agua mineral o si iba a ser para el consumo humano. Pero jamás van a tener esa cantidad de consumo. sí, van a utilizarlo para recreación, para un lago artificial de los ricos, como dijiste, de los ricos y poderosos. Sí. Y que seguramente el sistema va a ser tiene que ser continuo, o sea, se va a tener que hacer un agua artificial. El agua pues se limpia o se oxigena porque corre. Sí.
Y seguramente también no creo que sea una cuestión de llenar nomás y se acabó ahí, ¿verdad? No, va a ser continuo. Ahí está. Y también con estas protestas lo que se destapó fue que ellos fueron escarbando el tema y encontraron que no tenía una autorización del MAES. O sea que la autoridad de aplicación en el medio ambiente no le autorizó a ellos, a la empresa, a perforar, a hacer la perforación del pozo y a extraer el agua. Inclusive dicen que vino después un informe de que la profundidad en el que va el pozo ya es superior a la permitida. No es cualquier pozo, sino que llega a una profundidad bastante interesante y no tiene la autorización del MAES. Bueno, y ahí tanto, decían nosotros la credibilidad de las instituciones, por lo menos en esta ocasión se salva el MAES porque no tenía. Pero acá entra un punto interesante también, René y seguidores. Los concejales o la autoridad se toman muy en serio eso que son los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos fueron seguramente los que accedieron a este pedido. Sí. Y tan representantes del pueblo son que ni siquiera socializaron un proyecto de esta naturaleza. En síntesis, ¿cuándo vamos a resolver? Ellos nomás, creo que el intendente nomás resolvió sin socializar. Después se dieron cuenta los vecinos de lo que estaba pasando, que se iban a quedar desprovistos de agua. Y no afecta solamente a una ciudad, afecta también lo que sería Tomatín y Cacupé. Pero este tipo de explotación, entonces, ¿a qué nivel llega que se autorice por una resolución municipal del intendente? O sea, ¿se queda como una simple aprobación de plano? No entiendo. Y no tiene sentido porque no, a mi modo de ver, la autoridad competente no es el intendente municipal. No, por eso te decía. Tiene que ser la autoridad del medio ambiente, la SEAN. Claro, por eso te repito, el intendente puede autorizar la obra civil que se pueda hacer ahí. Sí. ¿Verdad? Por el famoso plano de construcciones, ¿verdad? Hasta ahí. Pero no la explotación. No. O sea que la resolución del intendente ya escapó ya al ámbito de su competencia. Sí, por eso decía. Por eso, ahora entiendo de que podría haber pasado por la Junta si estamos hablando de una explotación de recursos. Sí. Ahí cosa que no sucedió. Sí, ¿no? Una concesión de una explotación de recursos, ¿verdad? Por ahí podríamos haber dicho también, pero acá me parece mucho más complejo que... Y no sé si a esa profundidad solamente estamos hablando del MAES. Yo honestamente no manejo muy bien el tema de este asunto, pero legalmente hablando, todos los recursos naturales es propiedad del Estado, es propiedad de todos. Sí, y sí, tiene que analizar el impacto que va a causar ello en el medio ambiente y en la población. Sí, señor. Yo creo que es desastroso, ¿verdad?, quedarse sin agua. Sí. No podemos estar sin agua, y el hecho que te digan que una empresa que va a vender terrenos súper caros, ¿verdad?, que es gente de un nivel económico altísimo, va a venir y van a querer bañarse en un lago artificial, pero ese lago artificial no va a tener cualquier agua. Ellos tienen su agua, tienen el agua que pueden traer y pueden tratar del lago Pacaraí, que está a 1 kilómetro. Llenar un lago artificial lo van a hacer con agua de lluvia, lo van a hacer con el del lago, pero no va a ser agua mineral, pues. Con agua mineral, para bañarse en agua mineral. O sea, para su jet ski, en agua mineral. Ese es el punto, tiene que ser agua mineral. Y seguramente algún componente más interesante de sodio y potasio que seguramente... Sí. Pero es así. O sea, yo no le encuentro otra explicación. No le encuentro otra explicación, ¿verdad? De por qué aferrarse a la extracción de esa agua, pudiendo, vuelvo a repetir, yo te digo, con la semejante lluvia que estamos teniendo por ahora, más lo que se podría hacer una explotación razonable del lago de Pacaraí, suficiente, yo creo que van a poder llenar sin ningún problema. Imagínate vos la oferta económica inmobiliaria que vas a recibir. Tenés una urbanización de lujo. Sí. Barrio cerrado. Y cámara 24 horas. Sí, te querés bañar en un lago, pero no va a ser lago de cualquier agua, no es agua de lluvia, no es agua del lago que está contaminado, el lago de Pacaraí, no. Agua de la superficie extraída, que del agua pura, natural, que se usa para consumo humano. Claro, no, y seguramente también muchos los dueños van a ser justamente los dueños de las fábricas que están contaminando ahí el lago de Pacaraí. Sí. Entonces no
Yo no quiero agua de ahí porque mi industria está... Él sabe lo que está él sabe lo que está aportando al lago. No va a querer consumir su propia... Sí, su propio desecho. Porque lastimosamente, o no sé si realmente, no es para pobre lugar. No es. Y yo no sé qué impacto económico puede tener a la gente, más allá de que para la empresa, seguramente en el proceso de construcción, a los albañiles, a los obreros, pero después, ¿cuál es el aporte económico que pueda dejarle a una comunidad que va a perder mucho, ¿verdad? Con este tema. Bien por los pobladores, honestamente digo bien, porque y más otra vez te digo bien cuando me acabas de confirmar de que ni siquiera había autorización de MADES. Y qué fácil que es hacer las cosas acá en este país. Porque si no se levantaban estos vecinos, ellos iban a correr con arco libre, iban a extraer el agua, que es un recurso vital para nosotros. Y tenés en cuenta también otro detalle, mi querido René, que como la empresa aseguraba tanto todo que se va a invertir 2 o 3 millones de dólares seguramente, sin haber tenido lo principal, el permiso. Sí, sin permiso. Sí. Hace lo que quiere. Sí. Estaban seguros de que no iban a tener los inconvenientes y bien. Y no tuvieron ningún inconveniente de las instituciones del Estado. Los vecinos de la zona donde que está su pozo lo que se le opusieron. Decime, ¿la respuesta fue a raíz de que ya tenían deficiencia en el servicio o exclusivamente dimensionando el daño que podría venirse? ¿O ya tenían...? Creo que tienen luego problemas de distribución. De abastecimiento. Son zonas donde que no entra el SAT, sino que tienen provisiones de junta de saneamiento. Ya. Y ellos estaban con cierta escasez. Así es, muy bien por los vecinos en este caso.